Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Amigos, iglesia, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este nuevo devocional en casa. Mi nombre es Arnubio Sepúlveda y es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor por este medio del devocional en casa. Para el día de hoy vamos a estar enfocados un poco en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, una carta hermosa, preciosa, la cual les invito no solamente a leer estos dos versículos que vamos a ver a continuación, que vamos a leer a continuación, ni el capítulo, toda la carta, son solo cuatro capítulos, pero muy edificantes. Antes de leer, un poquito de contexto. Bueno, el apóstol Pablo no fundó esta iglesia, la fundó Epafras, se podría decir, y es uno de los que recibió la palabra por medio de Pablo, probablemente en Éfeso. Colosas era una ciudad, llamémoslo, podríamos decir hoy secundaria, no era de las ciudades más importantes. Éfeso sí era una ciudad más importante, una ciudad portuaria, entonces inicio, fin de camino. Colosas no tanto, pero allí estaba la palabra de Dios. Esta ciudad, como muchas otras en el Imperio Romano, pues tenía sus problemas. Estaba en medio del Imperio Romano, o sea que disfrutaba o sufría lo que podríamos decir la paz romana, esa paz que daba el imperio a cuenta de o a costa de impuestos, a cuenta de un ejército. En medio de la filosofía griega o helenística que llenaba cada uno de sus espacios. Y bueno, ahora por la gracia y la misericordia de Dios reciben el Evangelio, conocen al Señor Jesucristo, siguen al Señor Jesucristo, pero no están libres de problemas. Algo que se puede intuir al leer esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses, es que también estaban por allí los que ya conocemos, los judaizantes, aquellos que a los nuevos creyentes les pedían o les decían o les exigían que también debían tener todas estas obras de, llamémoslo, mutilación en la carne o señales en la carne, como la circuncisión, por ejemplo, o no bebas, o no toques, o no mires. Colocarle, lo que hemos dicho, colocarle a la obra de Cristo algo más. Es necesario algo más. Y como hemos visto, la obra del Señor Jesucristo es suficiente. Habían otras cosas, nos intuimos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que también había adoración a los ángeles y otra cantidad de cosas, de divinidades que probablemente podían afectar la iglesia, y en ese sentido Pablo les envía una preciosa carta, cortica, concisa, partiendo de la suficiencia del Señor Jesucristo. Les habla del Evangelio, les habla de su testimonio y los lleva a través de una sana doctrina, los lleva también a que vivan el Evangelio en su día a día. Eso es muy importante. Fue muy importante para esa iglesia, es muy importante para nosotros hoy en día, en medio de donde estemos, en esta ciudad. Digamos que en ese sentido el ataque a nosotros, el ataque al Evangelio no ha terminado, no ha cesado. Después de esta introducción, me permito leer para ustedes, hermanos, y la idea es tratar de memorizar estos versículos en Colosenses capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo nos muestra una faceta diferente o adicional de él como escritor de cartas, de epístolas. Aquí, entre los versículos 15 al 20, nos muestra una poesía. Pablo, el poeta, probablemente inspirado por salmos o algo así, pero aquí lo tenemos. Y vamos a leer dos versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor en Colosenses 1, versículos 15 y 16. Él, hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Bueno, oremos, vamos a un tiempo de alabanza y ya comenzaremos con nuestro acróstico Casa. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos acercarnos a ella y alimentarnos de ella. Y gracias, Padre Santo, porque lo que escribiste hace tanto tiempo para los hermanos, la iglesia de Colosas, Señor, aún hoy, Padre Santo, es tan vigente y aún hoy no se edifica. Así como ellos necesitaban tener buenos cimientos en el Evangelio y en la obra del Señor Jesucristo, así nosotros también hoy día, Padre Santo. Así como ellos eran atacados por vanas filosofías, así también nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, para gozarnos en este momento, leyendo tu palabra, meditando en ella. Te lo ruego, te lo rogamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a una primera alabanza y ya comenzamos con nuestro acróstico. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nuevamente bienvenidos a este devocional. Y bueno, en esta alabanza se nos recordaba que Jesucristo es suficiente, muy acorde con aquello que acabamos de leer. Un primer detalle en este tiempo de confesión. Dice el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible. Recordemos dónde está esta iglesia, en medio de ese imperio romano, en medio de esa cultura, la cultura griega. Y recuerdan cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas, su primera defensa presentando el Evangelio, hablaba de cuando atraía o hablaba a los atenienses, les decía que veía una multitud de templos dedicados a una multitud de dioses y que aún había un templo dedicado a ese Dios no conocido. Es muy probable que aquí también Pablo de alguna manera esté hablando de ese mismo Dios, en el sentido de que probablemente no lo habían visto, pero aquí podía ser ese Dios no conocido, aquí como nos hablan de ese Dios invisible, pero que está en todos y cada uno de los aspectos de su vida y de nuestra vida. Si ustedes pueden ver y pueden leerlo, versículos 15 al 20 en esta poesía, en este poema del apóstol Pablo, hay dos palabras que son repetitivas y cruciales. Una, el apóstol Pablo habla de Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, una y otra vez, Él. Y lo otro es, la otra palabra es todo. De esas palabras que todos cuando nos dicen todo, es que no hay nada por fuera, que todo está contenido ahí. Entonces el apóstol Pablo está presentando al Señor Jesucristo como ese Dios todopoderoso que llena todos y cada uno de los espacios de nuestra vida, que es suficiente para todo, para nuestra salvación. Pues bueno, así le hablaba el apóstol Pablo
a los colosenses, así nos habla a nosotros hoy. Hemos dicho que nos es necesario predicarnos todos los días el Evangelio porque se nos olvida muy rápido que nos debemos al Señor Jesucristo. En ese sentido vamos a confesar al Padre que Él es todopoderoso, que Él es Dios en los cielos y en la tierra, que Él es soberano en nuestras vidas, que por Él todo fue y por Él y para Él todo fue creado. Y démosle gracias porque nos tiene a nosotros y podemos contar, podemos confesar, hablar de su Evangelio. Señor Dios de la gloria, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que por medio de la obra del Señor Jesucristo es que nosotros podemos ser contados como hijos tuyos. Podemos decir que somos coherederos de la gloria conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque en tu soberanía y por tu omnisciencia, Padre Santo, nos tuviste en cuenta aún desde la creación, aún antes de que nosotros existiéramos, Señor. Ya tú habías determinado, Señor, que nosotros pudiéramos ser hijos tuyos, Padre de la gloria. Tú nos atrajiste a ti, oh Rey de la gloria. Gracias, Señor, por atraernos y gracias por recibirnos. Yo te pido perdón, Señor, porque nos olvidamos, somos olvidadizos, Padre Santo, y tú conoces, Señor, de nuestra humanidad caída. Y tú sabes, Señor, que todos los días necesitas recordárnoslo. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ayude en ese proceso, día a día, oh Rey de la gloria, para que no nos alejemos ni nos desviemos de ti, Señor, de tus caminos. Ayúdanos, Padre Santo. Tú que eres Dios Todopoderoso, obra en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, vamos a una alabanza más y ya regresamos con el tiempo de adoración. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo
Bienvenidos nuevamente. Como decía ahora en el contexto de este devocional, era una iglesia que estaba en medio de las dificultades, en medio de las acechanzas, fuera por el imperio, fuera por los judaizantes, fuera por otros filósofos que abundaban en aquel tiempo y que aún hoy abundan, que esta iglesia era acechada. Esta ciudad ya no existe. Muchas ciudades de la antigüedad aún hoy en día permanecen, pero esta ciudad de Colosas ya no existe. Mas sin embargo, miren la belleza del Señor. Su palabra aún es vigente. Y seguramente el Señor tuvo misericordia de ellos y el Señor les guardó y les protegió por medio de líderes como el mismo Pablo, que aún sin conocerlos les escribía, por medio de Epafras o otros líderes y hombres temerosos de Dios que lo relata en el capítulo 4, por allá en su despedida. Nos encontramos a Onésimo, por ejemplo, un esclavo que era el portador de la carta. Acción de gracias porque el Señor se las ingenia y Él puede tomar al filósofo más ilustrado, puede tomar al rey más poderoso. Recordamos que en algún momento en la antigüedad usó a Ciro, un rey perverso, mas sin embargo lo usó para que su pueblo regresara a casa, a la tierra prometida. Dios usa a quien quiere, así como usó a un esclavo para que llevara esta carta. Así como usó a Pablo, que en algún momento fue un perseguidor de la iglesia, ahí está. Así también como te usa a ti o me usa a mí. Démosle gracias al Señor porque han habido hombres y mujeres que entienden eso, que Él es la imagen de ese Dios invisible, que Él es el primogénito, que Él es el principal, que Él es el más importante. Y que cuando reciben ese llamado dicen amén. Como decía el profeta, heme aquí, envíame a mí. Oremos en acción de gracias porque así como usó a Pablo, puede usar a cada uno de nosotros hoy día. Y el Señor, nuestro Padre, tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. Señor, Dios de la gloria, gracias por hombres y mujeres, Señor, que a pesar de las dificultades, a pesar del pronóstico en contra, Señor, tú los usas, oh Padre Santo, para que tu palabra, para que tu evangelio llegue a multitudes, así como a nosotros. Usaste a Pablo, a pesar de que estaba en una cárcel. Usaste a esclavos para llevar esta carta, y no importando de qué podría pasarles, porque este esclavo Onésimo regresaba a casa y era muy probable que hasta su vida pudiera correr peligro, Señor. Así como en aquel tiempo usabas hombres y mujeres, Señor, piadosos, pero también común y corrientes, y así como en algún momento usaste personas letradas e importantes, así nos usas hoy en día a nosotros, Padre Santo. Por tu gracia y por tu misericordia nos tienes en cuenta a todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque ahí se nota tu poder, porque haces de vasos inútiles, Señor, o de siervos inútiles como nosotros, Padre Santo, haces siervos útiles para ti, para tu obra, Señor. Y como en aquel tiempo, hoy en día, oh Rey de la Gloria. Ahí está tu poder, oh Rey de la Gloria. Gracias, oh Señor, por obrar por todos y cada uno de nosotros. Esta carta tal vez no sabíamos que había en el corazón de Pablo cuando la enviaba a los colosenses, Señor. No sabemos si en su mente y en su corazón estábamos nosotros. Tal vez en su mente y en su corazón no estábamos, pero en tu mente sí estábamos, y en tu corazón sí estábamos y sí estamos hoy, Señor, y aún hoy, Padre Santo,
nos hablas. Gracias, oh Rey de la Gloria. Alabado y glorificado sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Gracias por permanecer hasta este momento, por continuar unido, pegado a conectado a este devocional en casa. Vamos al tiempo de acción de gracias. El apóstol Pablo aquí está hablándole a Colosas, nos está hablando a nosotros y está diciendo, señalando una dirección. La dirección es todos atentos, todos pendientes del Señor Jesucristo. ¿Qué tanta falta nos hace hoy en día eso? Que haya dirección para nuestras vidas, que haya propósito para nuestras vidas. La palabra de Dios nos lo da. Gracias a nuestro Dios, porque así como en aquel momento Él usó al apóstol Pablo, el cual una vez le conoció a Él no fue el mismo. Y a pesar de las enormes dificultades que involucraba o que conllevaba en aquel tiempo a hacer misiones, se entregó día y noche con todas sus fuerzas a ellas. Y escuchamos de su primer, segundo, tercer viaje misionero, finalmente llevado a Roma, y aún así yo creo que él lo consideraba como una bendición el ir a Roma, así fuera encarcelado. Acción de gracias. Primero por hombres y mujeres como en aquel tiempo Pablo, hoy en día tantos pastores que nos han hablado de la palabra de Dios. Acción de gracias por los misioneros que hoy en día siguen llevando la palabra a tantos pueblos y naciones que aún no han sido alcanzadas. Acción de gracias porque aún hoy nuestro Padre coloca en nosotros ese deseo de plantar nuevas iglesias. En aquel tiempo, pues bueno, esta iglesia de Éfeso se fue multiplicando, y escuchamos ahí en esta carta, podemos escuchar que es a los colosenses, pero también a la iglesia de la Odisea. Hoy en día también debemos tener ese mismo espíritu, de tener más y mejores pastores, de tener más y mejores y apoyar más y mejores misioneros a donde el Señor quiera que los enviemos, y no nosotros, sino Él por medio nuestro. A plantar más iglesias, sea aquí en nuestra ciudad donde el Señor lo estime conveniente y necesario. Acción de gracias porque aún esas cosas hoy en día las podemos hacer, y hacerlas en su nombre, y hacerlas con su permiso, con su buena voluntad, y con los dones y talentos que Él nos da, y con los recursos económicos que Él nos da. Demos gracias al Señor por todo eso, porque ese espíritu que
que corría por la sangre de esa iglesia primitiva, también hoy en día está vigente y debe estar vigente en todos y cada uno de nosotros. Dios de la gloria, gracias Señor por ese espíritu, Señor, que colocaste en el apóstol Pablo, y que cuando te conoció ya no pudo quedarse quieto, Señor, ni acallar su voz. Y el mundo conocido para él en aquel momento fue pequeño. Así también debería ser para nosotros. El querer ir o el querer enviar misioneros, el apoyar, Padre Santo, tu obra en la plantación de nuevas iglesias. Y no quedarnos contentos, Señor, como estamos, sino anhelar, Padre Santo, que esté en tu deseo, Señor, en tus deseos y en tus planes, Señor, el bendecirnos, Padre Santo, y el movernos a tener nuevas obras, nuevas plantaciones, a ir a los no alcanzados, Señor. Que ese espíritu que hubo en aquella iglesia primitiva también esté hoy en día en nosotros, Padre Santo. No nos abandones, Señor, no nos quites ese espíritu, Padre de la gloria. Coloca en nosotros esa inquietud por ir, o al menos por enviar y por orar por aquellos que se colocan y se meten en la brecha y se salen de su comodidad, Padre Santo, y van a predicar tu palabra. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Padre Santo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tengamos una última alabanza y ya volvemos para despedirnos de este devocional en casa. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Para terminar, porque por medio de Él, el Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Bueno, muchas gracias por permanecer hasta el final de este devocional. Mi nombre es Arnullo Sepúlveda, estoy muy agradecido con el Señor y con todos y cada uno de ustedes. Espero que este devocional sea de bendición. Si es así, compártelo. Si no estás suscrito a nuestro canal, hazlo por favor. Todos los días hay contenido que en el nombre del Señor es edificante para nuestras vidas. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad con el favor de Dios. El Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.